nos quedamos acá. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos quedamos acá en las relaciones comparativas? ¿Sí? Y habíamos alcanzado a mirar este ejemplo sobre qué es lo que nos propiciaba cada una de estas palabras, ¿cierto? ¿Con qué compararía uno algo ligero? ¿Con qué compararía uno algo áspero o algo dulce? Hasta ahí llegamos la semana pasada. Entonces, ya para comenzar hoy día, y siguiendo la misma línea que habíamos trabajado en clases anteriores, vamos a partir motivando un poquito lo que vimos, ¿ya? Entonces, aquí tengo unos ejercicios muy sencillos, como siempre. Entonces, a ver si ustedes van completando. Algo tan dulce como, ¿qué podría ser? Un helado. Un helado, ¿ya? ¿Alguien más? ¿No se le ocurre nada más dulce? ¿El chocolate? Un chocolate, ya. Como la miel, ya. Un Berlín. Un berlín. Caramelo. Un Un caramelo, caramelo. Una dona. ya. Una dona, qué rico, ya. Era como un sueño. ¿Qué era como un sueño? ¿Tiene que ser una puta palabra? No, ¿puede usted completar la oración más larga? Era como un sueño estar en un avión. Ya, estar en un avión. Era como un sueño profundo, me colocan por acá por interno, a ver. Era como un sueño encantador, ya. Era Pero yo me voy como a un poner sueño de romántico, a ver si los misterio. motivo. ¿Cómo? Era como un sueño de misterio. Como un sueño de misterio, ya. Era como un sueño en la realidad, ¿ok? Me dicen acá. Yo les Era voy como a un decir, sueño era como eterno. un sueño su mirada. Qué profundos. Romeo Santos. Ya, Era como un sueño eterno. era como un sueño eterno, ¿ok? Ya ven que pueden aparecer muchas comparaciones que uno puede realizar. Son comparaciones que yo lo estoy incentivando a hacer para entrar en la clase a partir de cualquier palabra, libre. Esa es la idea. El aroma me irritaba. La nariz. La nariz, ¿ya? Las orejas. Las orejas, ¿ya? Los ojos. Los ojos, Dale, yo igual iba a decir los ojos. ¿ok? Los pulmones, me dice alguien por ahí. Es como el humo. La neblina. La neblina, ya. Tu amor. Tu amor, oh, ya, qué triste. El gas. De un incendio, dice. ¿Qué más? El gas, ¿puede ser? El gas, es como el humo, el gas, ¿ya? Gas lacrimógeno. El lacrimógeno, como el humo, es como el humo lacrimógeno, ¿ya? Ok. Yo bailo como y mis pies son como. Y el sabor del helado se parece. A ver, complete la oración completa, ahí está más compleja. A ver si lo. Yo bailo como Michael Jackson y mis pies son como. ¿Cómo podría ser? Eh, Un trompo. son como un trompo y el sabor del helado se parece a el manjar. Yo bailo como los Power Peralta, me colocan ahí por interno, ¿ya? Yo bailo como Chayanne, ¿ya? Yo bailo como yo. Yo bailo como yo, ¿ya? Y mis pies son como. Tienen que ir completando la oración completa. Ya, a ver, pasemos a la otra. El movimiento del cisne es parecido a. ¿Qué podría ser el movimiento del cisne? Parecido a una bailarina de ballet. Es parecido a una bailarina de ballet. ¿Y su color es igual al de? A una ola. De la nieve. A la nieve, ¿cierto? Yo estaba pensando, su color es parecido o igual al de un vestido de novia.
Una danza, me dicen por ahí, parecido a un corazón. Sí, el movimiento del cine es parecido a un corazón. Ya. El temblor de mis manos era semejante a Frenesí. un frenesí y mi cabello parecía una vibración, ¿ya? Una enredadera. Una enredadera, ¿ya? El bosque Un me nido. recordaba un laberinto de piojos. Ya, ok. Está bien. Es una buena metáfora. Ya. Bueno, ahí por lo menos ya logramos activar un poquitito con este ejercicio muy sencillo al inicio y que puedan ver en el fondo que las comparaciones siempre, y ahí ya lo colocamos de manera más seria, uno puede comparar por semejanza o similitud, puede comparar por diferencia, que es lo que generalmente realizamos, pero también uno a veces compara por graduación, es decir, más que, menos que, uno es más alto que, es más pequeño que, etcétera, etcétera, que casi siempre ese tipo de comparación se hace menos cuando uno se lo piden de manera formal, aunque en el día a día generalmente uno las está realizando. En fin, Profe, dígame, en este caso nosotros utilizamos conectores, ¿cierto? exactamente. Y generalmente el conector como es el más evidente, el que uno generalmente ocupa, pero uno puede ocupar muchos otros conectores que signifiquen lo mismo. O incluso, a veces pasa, y qué bueno que me hizo la pregunta, que uno no ocupa el conector, pero en vez de colocar el conector coloca una coma. Entonces lo que hace es hacer que la oración sea más dinámica y, eh, y se infiere que hay una comparación. Y ahí, por ejemplo, la comparación como figura literaria pasa a ser metáfora. Es como cuando uno dice, por ejemplo, tus ojos hermosos eran un crepúsculo en el sur de Chile. Tus ojos hermosos, coma, eran un crepúsculo en el sur de Chile. Entonces ahí uno no ocupa el como y lo reemplaza por una coma. O podría haber dicho semejante a, parecido a, igual que, ¿ve? Pero cuando uno coloca la coma, la comparación pasa a ser una metáfora y en el fondo lo que estoy haciendo es aplicar una práctica que se llama elipsis, ¿ya? La elipsis es cuando yo elimino algo, elimino una palabra, porque el contexto me hace subentender que yo me estoy refiriendo a otra cosa, que estoy comparando a otra cosa. No sé si me explico, ¿ya? Es como cuando uno dice, a ver, eh, vamos a jugar. Uno no dice, oye, Juanito, María, Gabriel, vamos a jugar. Uno dice, vamos a jugar, porque en el mismo verbo están escondidos los sujetos. ¿Me explico? Entonces uno los obvia, no los nombra. Eso se llama elipsis. Y por ejemplo, en el caso del vamos es una elipsis verbal, porque está escondida en el verbo. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya. Avanzamos entonces. A ver si me deja. Ahí está. Entonces, reconocer relaciones comparativas tiene que ver mucho con los juicios que emitas para hacer una relación comparativa que pueden ser, y que los que aparecen aquí. Primero, producto de la experiencia que tengas con las cosas que te rodean o con los relatos o lecturas con los que has tenido contacto. Por eso yo hacía este ejercicio que era muy abiertamente donde cada uno podía ir completando lo que se le ocurriera, ¿ya? Pero también viene en segundo lugar cuando ya comparaste lo que está escrito con otras fuentes de información. Entonces, muchas veces nosotros hablamos desde la experiencia, que generalmente es lo primero que recurrimos, o en segundo lugar hablamos desde lo que ya hemos oído, hemos leído. Generalmente las fuentes de comparación son aquellas, ¿ya? ¿Cuál es el problema que se sucede cuando a veces uno está leyendo un texto donde el tema del que se habla no ha sido fruto de la experiencia propia, o cuando del tema de que se habla no tiene algún acervo en mi registro, es decir, que yo, por ejemplo, no haya leído algo parecido en otra ocasión y por lo tanto tengo pocos referentes para poder realizar una comparación más precisa. Ahí empieza el problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Lo que viene alrededor de la comparación para tratar de inferir por dónde podría ir, que el domingo que les trataba de explicar la semana pasada.
A veces yo no tengo el conocimiento preciso, pero si soy capaz de mirar el antes y el después de lo que me están pidiendo, seguramente si soy perspicaz, si soy alguien detallista, voy a poder darme cuenta qué es lo que necesito para poder inferir la comparación correcta. ¿Ya? Avanzo. Vamos entonces aquí a otro ejercicio. ¿Ya? Dice, reconoce relaciones comparativas del siguiente curso. Aquí es el niña, no el niña, me equivoqué. Es la niña tomó su muñeca como si fuera de nieve y se le fuera a ir entre sus manos. Ya. ¿A qué se está refiriendo ahí? Que agarró fuerte la muñeca para que así no se le escurriera, por decirlo, en las manos, entre medio de los dedos. Uh-huh. Y ven que ahí hay una especie de imagen que se tiene que venir a la cabeza. Si yo no soy capaz de pensar en que lo más probable es que esa muñeca, como si fuera de nieve, entonces uno inmediatamente se le viene a la cabeza la imagen de la nieve. Y sabe que la nieve, uno al apretarla se deshace. Se desvanece en sus Ahora, manos. obviamente una muñeca que no es de nieve no se va a deshacer, pero si al apretarla va a quedar mucho más reducida en tamaño. Por eso que y se le fuera a ir entre las manos, entonces uno inmediatamente hace la asociación a la fuerza. ¿Ya? Exacto, cuando dice como si fuera, ahí está la comparación, pero esa comparación está aludiendo a una imagen mental. Entonces, ojo con eso, por eso yo le estoy haciendo este ejercicio. Las comparaciones explícitas son más fáciles, pero las comparaciones implícitas tienen que ver con que yo sea capaz de imaginar en mi cabeza qué es lo que se está refiriendo. Cuando logro hacer ese ejercicio de manera correcta, evidentemente la comprensión resulta mucho más efectiva. Como en este segundo ejemplo, miren, dice, la señora se llevó al rostro el ramo de violetas como cuando se coge la cabeza de un niño. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué concepto hay de fondo? Y lo tomó con delicadeza. Que lo tomó con delicadeza, ¿cierto? Dicen, hay una compañera lo agarró con fuerza y delicadeza, con cuidado. ¿Y por qué uno piensa en cuidado cuando piensa en una cabeza de un niño? Porque son Porque son frágiles. frágiles. Oh, Porque son frágiles, porque son pequeñitas, ¿cierto? Porque en el fondo uno eh, sabe que un niño requiere una atención y un cuidado mucho mayor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo esa comparación es llevándome a un concepto. Aquí era más complejo, ¿ven? El concepto de delicadeza, de cuidado. ¿Por qué? Porque la delicadeza no es algo que yo vea físicamente, es algo que uno ha ido construyendo en el tiempo en su cabeza y que a partir de distintas experiencias uno la puede expresar. Eso es un concepto es una idea, es algo que se ha ido construyendo con experiencia a través del tiempo. Es como el amor, ¿ven? Miren, me voy a meter en camisa de once varas, pero lo voy a explicar igual. No sé si se entiende la expresión camisa de once varas, ¿cierto? En una cuestión complicada. Por ejemplo, si yo tuviera que decir si el amor existe, yo podría decir que el amor no existe, porque el amor nunca lo he visto caminando por la calle, ¿cierto? Pero todos sabemos cuando, por ejemplo, vemos a una madre abrazar a su hijo, que ese es un gesto de amor. Todos sabemos si vemos a una pareja de pololas, de pololos o de pololes, como usted lo quiera decir hoy día por la calle, ¿cierto? Tomados de la mano, que ese es un gesto de amor. Todos sabemos si, por ejemplo, uno ve a un abuelito, ¿cierto?, jugando con su nieto en el parque, es por el amor que le tiene, aunque le cueste. Entonces, todas esas imágenes a nosotros nos hacen construir una idea del amor en la cabeza. ¿Me explico, no? Claro, como dice ahí por interno un compañero, pues más poético todavía, ¿cierto? Es tan largo el amor, pero tan largo el sufrimiento, ¿cierto? Tan largo el olvido, decía una canción también un poco antigua. Entonces, en el fondo, ¿a qué me refiero? Que hay veces que hay comparaciones que tienen que ver con conceptos, con ideas. Y si la construcción de ese concepto es distinta en todos nosotros y no tiene algún elemento en común, ahí podemos caer en un problema de interpretación. No sé si me explico. Si, por ejemplo, las experiencias de delicadeza no son las mismas o no son parecidas en todos nosotros, seguramente nuestra interpretación de esta comparación no va a caer en lo que, por ejemplo, yo esperaba que dijeran o lo que yo esperaba que pensaran. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, por eso que es muy importante tratar de ajustar la imagen en mi cabeza cuando yo me encuentro con una comparación de elementos no tan tangibles, ¿ya?
Y ahí no queda otra que ser un poquito más vivaz, tratar de ajustar la imagen y tratar de pensar en algo que sea universalmente correcto y no en algo que sea tan particular como una experiencia específica. No sé si se va entendiendo lo que quiero transmitir, porque si no uno va a caer en el error. ¿Ya? Eso es. ¿Sí se entiende, ¿Dudas hasta el profesor? momento? No, parece que no. Nadie me ha dicho nada. Ya. Avanzo entonces. Entonces, vamos a lo siguiente que le había anunciado. Otro elemento importante es saber distinguir entre hechos y opiniones que en materia que ustedes deberían de haber visto más o menos, según lo que yo recuerdo, ¿ya? De lo que he revisado en plan y programa, entre séptimo, octavo año, tal vez primero medio. ¿Ok? Entonces, las preguntas que te hagas sobre un texto te pueden ayudar a este respecto. ¿Ya? Por lo que un hecho es un suceso o acontecimiento del que se habla y debe ser presentado con objetividad, mientras que las opiniones son juicios, ideas o conceptos, y por eso que explicaba el tema de conceptos, que se tienen o se forman con respecto a una persona o situación que suelen ser subjetivos. Entonces, por ejemplo, un hecho es que yo, aquí no sé si les voy a mostrar algo que tengo aquí en la mano, a ver, algo que sea fácil de... Ya, aquí tengo. Por ejemplo, este es un hecho que es un estuche con puros lapicitos, ¿cierto? Es de mi señora, ¿cierto? Tiene muchos lápices de color, seguramente las chiquillas le van a tener envidia, ¿ya? Ahora, el que yo lo califique como algo lindo, bello, útil, es algo que depende de mi opinión, ¿cierto? Ya, lo quiero dejar de lado. Llamamos hechos entonces a los sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva sin intervención de las creencias, ¿cierto? O juicios del autor, ¿ya? Trascendente me dice ahí entre medio, a ver, yo con suerte tengo lápiz de pasta, me escribe alguien por interno. Bueno, los hombres tenemos la mala costumbre, voy a generalizar, aunque no siempre es así, de ocupar pocos lápices, ¿cierto? Y no somos muy de tener distintos lápices de colores o hacer subrayado. En cambio, en general, sin pensar en un prejuicio, ¿cierto? Las chiquillas son más preocupadas de eso, ¿ya? Ok. Son hechos entonces, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Nigeria es un país africano. Ese es un hecho. De hecho, es una afirmación, ¿ya? Que está dada incluso casi por una definición, ¿ya? Es un país africano. Entonces los hechos pueden ser probados y de ellos se puede decir que son verdaderos, ¿ya? Si se comprueba que son reales o falsos, y si se comprueba que no son reales también podríamos hablar de hecho. El enunciado Lisboa es la capital de Portugal, en cambio, por ejemplo, es un hecho verdadero, mientras que el enunciado Porto es la capital de Portugal sería un hecho falso. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué cosa debo de saber? ¿Un hecho es algo comprobable? Un hecho es algo que yo puedo considerar verdadero, pero también es algo que yo puedo considerar falso. ¿Me explico? ¿Ya? La connotación también indica su sentido de verdadero, me dice ahí por interno alguien, es que lo connotativo tiene que ver con el contexto. Ahí al que me pregunta por interno. Acuérdate que lo denotativo era lo literal y que está más asociado al lenguaje objetivo, que tendría que ver con un hecho. En cambio, lo connotativo tiene que ver con el lenguaje más figurado. Por lo tanto, en algún sentido, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo, podría ser más subjetivo. Por ejemplo, una puesta de sol podría ser algo muy hermoso para alguien, ¿cierto? Pero para otra persona a lo mejor no es tan hermoso y algo natural, como por ejemplo alguien que viviera acá en el sur de Chile y vea hermosas puestas de sol todos los días. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se distinguían entonces? Mira, las opiniones, eh, por el contrario, son juicios que se manifiestan el punto de vista. Entonces las opiniones generalmente están cargadas o están traspasadas por adjetivos calificativos. ¿Ya? Como dice acá, lo que se expresa en ellas son las creencias personales de alguien. Por ejemplo, los siguientes enunciados constituyen opiniones y que son muy claros y que generalmente aparecen en todos lados. A mi entender, los nigerianos tienen costumbres muy extrañas, pero porque estoy hablando desde mi experiencia, ¿ya? Ahora, si yo dijese, los
nigerianos tienen costumbres muy extrañas, ahí yo estaría encubriendo una opinión, pero en la forma de redactarlo lo estaría colocando como un hecho. ¿Me explico, no? Y ahí está el problema. Sí, ahí me pregunta alguien pues, si por interno generalmente la opinión va en primera persona, sí, pero a partir del ejemplo que yo te estoy dando, no siempre es así. Yo podría decir, los nigerianos tienen costumbres muy extrañas, y ahí yo no estoy hablando en primera persona. Pero sin embargo, cuando yo analizo la profundidad de lo que dice la oración, yo entiendo que esa es una afirmación personal, aunque su forma no sea la de una opinión, sino que le sea la de un hecho. Entonces hay que tener ojo con eso. Cuando yo analizo las oraciones, a veces la forma es la de un hecho, pero en el fondo hay una opinión. Y hay veces hay cosas que yo digo, por ejemplo, eh, hay veces que hay opiniones que yo las digo como si fueran hechos, y hay veces hay hechos que yo los digo como si fuera una opinión. Eso es lo que quería decir. A ver, si puedo avanzar y puedo mostrarles. Profe, Dígame. en ese caso usted convirtió ¿Dónde? A ver, en lo volví último que atrás. dijo, a mi Explíqueme. entender los nigerianos tienen costumbre extraña y lo transformó en pregunta. Lo transformé más que en una pregunta, lo transformé en una afirmación. Dije, los nigerianos tienen costumbres muy extrañas. ¿Entiende? Entonces, cuando yo lo digo como una afirmación, pareciera que fuera un hecho. ¿Me explico? Pero cuando yo pienso en que tienen costumbres muy extrañas, evidentemente me tengo que preguntar, ¿será así? ¿Es algo comprobable? ¿O depende de quién lo diga? ¿Me explico, no? Y ahí me doy cuenta que la forma está redactada como una afirmación que parece hecho, pero en el fondo es una opinión. ¿Se entiende? Profe, sonó como pregunta. Ah, puede ser que a lo mejor el tono que ocupé fuera así. No era mi intención, ¿ya? Por eso lo aclaro. Avanzo. ¿Quedó Sí, claro? profe. Ya, ok. Ahora sí avanzo. Vamos a hacer un ejercicio, entonces dice, realiza un juicio sobre la lectura demasiados jóvenes para casarse, además de realizar que parte de la lectura es un hecho y que es una opinión. Entonces dice, demasiados jóvenes para casarse. Leamos. Dice, en muchos lugares del mundo, las niñas se casan con 14 años, pero también si tienen 10 y hasta con 5 años. Aún siendo ilegal, el matrimonio infantil sigue en auge. En los países en desarrollo son forzadas a contraer matrimonio entre 10 y 12 millones de niñas. Ya, hasta ahí. Primer texto. ¿Qué creen ustedes que hay? ¿Predominan hechos o hay opiniones? ¿O solamente hay hechos y no hay opiniones? ¿O hay opiniones y no hechos? ¿Qué creen? Yo diría que el texto en sí es un hecho, pero el ¿Ya? título, demasiado jóvenes para casarse, sería una opinión. Ya, bien, muy bien. ¿Por qué demasiado jóvenes para casarse sería una opinión? Porque demasiado, ella está dando, ¿cómo decirlo? Está expresando el autor su opinión con respecto a que si es malo o es bueno casarse demasiado joven. No sé, está Ya, como... muy bien. Que no sé cómo explicarlo, pero... No, sí te entiendo, está bien. Ya, aquí me dicen por interno, da demasiadas afirmaciones en tercera persona y muestra evidencia al respecto. Sí, porque en la cultura de ese país es normal, ya, porque en su percepción de las cosas, al principio del texto igual profe dice, ya sí, eso sería una opinión, pero para la escritora no, y su punto de vista obviamente se manifiesta en el título, pero después cuando uno va a mirar obviamente el relato, lo que uno observa en el fondo es una secuencia de hechos, ¿cierto? Excelente. Va el segundo texto. ¿Cómo les va? Dice, historia de Rajastán. Como la boda era ilegal y secreta, excepto para los invitados, y como los ritos de matrimonio en Rajastán a menudo se llevan a cabo a altas horas de la noche, la tarde estaba ya muy avanzada cuando 3 novias de una granja del norte de la India empezaron a prepararse para hacer sus votos sagrados.
Se agacharon sobre el polvo y un grupo de mujeres que sujetaba un sari a modo de cortina vertió sobre sus cabezas agua jabonosa de una palangana. Dos de las novias, las hermanas Rada y Gora, tenían 15 y 13 años, edad suficiente para entender lo que estaba pasando. La tercera, su sobrina Rajani, tenía 5. Llevaba una camiseta rosa con una mariposa dibujada en el hombro. Una mujer la ayudó a quitársela para el baño. Ya. ¿Qué tal les parece ese texto? También son hechos, son acontecimientos que pasaron. Ya. Sí, pero el autor estaba describiendo lo que estaba pasando. O sea, eso quiere decir que fue un testigo de eso, porque sabe cada detalle. Lo Ok. único que podría ser tomado como opinión sería, no sé, por ejemplo, cuando dice, edad suficiente para entender lo que estaba pasando. Porque podía ser algo sugestivo, algo, a lo mejor una persona, no sé, un abuelito va a decir, ¿cómo se va a casar una persona a los 13 años? Pero otra va a decir, no, está bien. Ya. Bien. Miren, vamos a partir por el principio. Alguien me pregunta, primero, ¿el título es un hecho? Sí, dice Historia de Rajastán. De partida ahí, cuando yo pienso en historia, eh, uno tiende a pensar que la historia trata de hechos comprobables, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que está haciendo una afirmación sobre un hecho. Ahí me dice alguien por interno, yo creo que es más testigo, es omnisciente por el manejo de datos que presenta, por ende creo que predominan los hechos, ¿sí? De hecho dice, como la boda era ilegal y secreta, ¿ya? Excepto para los invitados, y de hecho ahí, por ejemplo, esa frase está puesta entre comas, es excepto para los invitados, podría uno pensar en que es algún tipo de opinión, ¿cierto? No lo sé. ¿Qué creen ustedes? A ver qué me responden. No, yo creo que está narrando ahí, solamente describiendo. Ya. Después dice, y como los ritos de matrimonio en Rajastán a menudo se llevan a cabo a altas horas de la noche, ¿cierto? La tarde estaba ya muy avanzada cuando 3 novias de una granja del norte de la India empezaron a prepararse para hacer sus votos sagrados. Ahí, hechos, exacto. Se agacharon sobre el polvo y un grupo de mujeres que sujetaban un sari a modo de cortina vertió sobre sus cabezas agua jabonosa de una palangana. Seguimos en hechos, ¿cierto? Dos de las novias, las hermanas Rada y Gora, tenían 15 y 13 años. Sigue dando un montón de hechos. Pero después, como muy bien dijo ahí la compañera hace un rato y me ratifica por interno un compañero, edad suficiente para entender lo que estaba pasando. Eso tiene que ver con una calificación personal del que está escribiendo el texto, ¿cierto? Como muy bien decía ahí la compañera, el que yo considere que alguien de 13, 15 años pueda entender lo que le está sucediendo es algo subjetivo, ¿ok? Después dice la tercera, su sobrina Rajani tenía 5. Y ahí, por ejemplo, hay una elipsis, porque como ya dijo que las dos anteriores tenían 15 y 13 años, cuando después dice la tercera, su sobrina Rajani tenía 5, no tiene necesidad de volver a repetir años porque ya sabemos que como se dijo que las anteriores tenían 13 y 15 años, son años también, ¿ven? Y después dice, llevaba una camiseta rosa con una mariposa dibujada en el hombro, otro hecho. Una mujer la ayudó a quitársela para el baño. Y ahí coloca los puntos suspensivos, donde uno pudiera interpretar, ¿cierto? Eh, Otra, la noche comienza, me dice, la noche recién comienza. ¿En qué línea hay Constanza que me escribe por interno? Me perdí, estoy tratando de buscar en qué parte se refiere. Ah, ya, cuando dice la tarde, claro. Claro, porque ahí podría ser cuando dice eh, a menos ya a altas horas de la noche, la tarde estaba ya muy avanzada. Uh-huh. Claro, ahí también podría ser una calificación. Pero en el fondo es un texto que también, aunque está escrito, y si ustedes se dan cuenta, el primer texto yo lo saqué de un artículo periodístico. Y evidentemente el título es subjetivo,
pero el texto es muy objetivo, o sea, se basa mucho en hechos, aunque el título es subjetivo, como dijo una de sus compañeras. El segundo es un cuento que yo saqué de un libro de cuentos orientales, ¿ya? Y ese fragmento, aunque es un texto literario, está escrito a partir de la forma de puros hechos, aunque en realidad ninguna de esas cosas que se cuentan ahí son verdaderas, pues corresponden a un cuento literario. Y ahí se reafirma lo que yo les dije al principio. Los hechos pueden ser verdaderos o falsos, pero hablan sobre cosas que yo puedo comprobar o no comprobar. La forma es lo importante. En cambio, las opiniones hablan sobre conceptos, ideas o creencias. Y por lo tanto, como les decía hace un rato, los adjetivos generalmente calificativos son los que a mí me van a indicar, en la mayoría de los casos, y los pronombres personales, el cómo funcionan las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Ok, seguimos. Avanzo. Dame un segundito, por favor. Entonces, ¿de qué crees que...? Ah, no, ¿en qué parte del mundo? La primera pregunta ya la comentamos. Vamos a la segunda pregunta. Entonces, ¿en qué parte del mundo crees que se desarrolla la segunda historia? En un país de África. En un país de África. Ya. Era Asia, en India. En India, ¿cierto? En Oriente, ahí había una pista. ¿Ya? Ya. Yo lo dije, ¿cierto? ¿Cómo? Puede ser en un país musulmán también, que las mujeres se casan muy jóvenes, igual. Ya, excelente. Esa es una buena inferencia. ¿Ven? O sea, por eso yo le hago la pregunta, ¿por qué? Porque cuando yo estoy leyendo, yo tengo que tratar de, a partir de la información que me están dando, tratar de traer a mi cabeza las imágenes de lo que yo ya conozco previamente. Entonces, si me dicen que es un país de la India, como muy bien dijo la compañera, lo más probable es que sean de religión musulmana, y su inferencia es muy lógica. Los musulmanes generalmente se casan con más de una mujer, y en su efecto, muchas veces las niñas cuando se casan tienen edades muy prematuras y no tan adultas como en Occidente. Dígame. Pasa que las creencias de ellos son cerradas. Ya. Entonces, por eso a las mujeres a ellas las tratan como que no tienen voto a elegir. O sea, no lo tienen realmente. Claro. Entonces, Básicamente la prematuramente se libertad que casan. tienen es muy limitada, ¿cierto? Sí, Bueno, ahí sí, de alguien hecho, me... cuando se casan se cubren para que ningún hombre las mire. Y por ahí por interno me dice alguien, no es por ser racista, pero aparece una novia morena. Bueno, en la India, ahí al compañero, generalmente la gente un poco más morena tiene que ver con que hay mucho sol y la raza es más oscura. No es un tema incluso que uno no pudiera considerar, un O tema sea, casi también de... va a depender del clima. Depende del clima, de hecho. De hecho, no sé, generalmente la gente que vive más al norte de Europa son de tez más blanca, ¿cierto? Y la que vive más al centro-sur es mucho más morena, ¿ya? Eso es una cuestión casi etnográfica, no sé cómo llamarla. ¿Ya? Pero ven a lo que yo refiero y por qué hago esta segunda pregunta, porque la primera ya la desarrollamos con anterioridad, es que en la medida en que yo voy leyendo cualquier texto, yo tengo que ir tratando de traer a mi memoria elementos que yo conozco, porque eso me va a ir permitiendo sacar conclusiones que sean correctas. Todo lo que ustedes me dijeron de que esta es la India, que lo más probable es que sea un país musulmán, y todo lo que dijimos de alguna manera reafirma los hechos y hace que mi interpretación sea más acertada. Si yo no tengo esos datos, obviamente que si yo hago otro tipo de pregunta que, por ejemplo, si yo le hiciera una pregunta, ¿cree usted que en esa cultura es positivo que las chicas se casen tan temprano? Entonces, si usted no tiene esos elementos de la religión que dijo su compañera, uno pudiera pensar, no, pues no es positivo, porque ¿cómo se le ocurre que una cabra chica que no tiene idea de la vida se tenga que casar? ¿Me explico, no? Pero ahí estamos opinando desde nuestra cultura. No estamos opinando desde el contexto en el cual se desarrolla el texto en origen. ¿Me explico? Entonces ahí hay un problema. Siempre hay que leer situadamente, contextualizadamente.
¿ya? Y ahí viene la tercera pregunta, que un poquito más dice, ¿qué opinión tienes sobre el tema que acabas de leer? Y ahí recién entra tu opinión, recién entra tu margen de creencias o tu rango valórico de acuerdo a la sociedad que tú en la cual tú hayas crecido. ¿Y por qué lo comento? Porque hace años atrás, y ahí lo doy para discusión y para debate también, porque la clase de lenguaje da para eso, yo tuve la oportunidad de conversar con una mujer musulmana que era chilena y que había vivido en Alemania y que en Alemania se había convertido a la religión musulmana. Y ella andaba con la burka, o burka creo que algo así se llama, ese velo en donde se le ven los puros ojos y está completamente tapada. Y nosotros con un amigo le preguntamos si ella no consideraba que su libertad estaba siendo limitada, que cómo era posible, más encima estábamos en Santiago con el tremendo calor y tenía que andar toda tapada. Y ella decía que, según su creencia, ella solamente se descubría para su esposo y no tenía por qué descubrirse para el resto de los hombres. Y nosotros le preguntamos, oye, pero eso no es ser muy limitado. ¿Y cómo se te ocurre hoy día que estamos en pleno siglo XX, donde las mujeres tienen mayores libertades? Y me decía, no, yo estoy contenta así, me siento feliz, no necesito andar mostrándole mi rostro ni mi cuerpo a otra persona. Y como te digo, en definitiva, desde mi creencia, para mí está bien. ¿Me explico, no? Entonces, a partir de esa conversación que yo tuve hace muchos años, pude comprender en la praxis que muchas veces, a veces nuestros juicios de valor están muy traspasados desde nuestra propia creencia, ¿ya? Y que tiene que ver con nuestra forma de haber vivido y que a veces nos cuesta contextualizarnos o meternos en el contexto de otro, ¿ya? Hay alguien me dice por interno, por ejemplo, que en las instituciones públicas de los países musulmanes deben cubrirse para entrar, por ejemplo. De hecho, no sé si oyeron o leyeron una noticia de hace un tiempo atrás en que hubo una, me parece, una gimnasta de origen ruso que no va a ir a un campeonato mundial de gimnasia a un país árabe porque en ese país le limitan sus derechos y no puede andar como anda en el resto de Occidente. ¿Ven? Y ahí hay un tema de cultura. Ahí está la libre decisión que tuvo esa gimnasta, pero porque ella creció en otra cultura donde para ella ser libre es andar como ella le plazca. En cambio, para la cultura musulmana en ese país, eso no es libertad, es libertinaje. ¿Me explico, no? Bueno, en fin, no me quiero alargar mucho, pero era interesante el tema y era importante poder comentarlo, ¿ya? Profe, Así lo... Dígame. profe, yo también, es que me quedé pegada con la historia que contó de su amiga musulmana, ¿Ya? porque también yo creo que influye el tema de la mentalidad que tiene la persona, porque si por ejemplo a ella le gusta, pero en parte no, y se va a otro país donde puede ser, entre comillas, libre de hacer esas cosas, puede tener como el incentivo de dejar de cubrirse, pero también va un tema de mentalidad, de cómo piensa la persona. Exactamente. De hecho, y con eso cierro para no extenderme en el tema. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el último tiempo, por lo menos en Chile, estuvieron muy de moda y hasta el día de hoy las novelas turcas. Y uno mira, por ejemplo, ahí en las novelas turcas esa diferenciación. Turquía es un país predominantemente musulmán, pero está aquella persona que, en el caso de una mujer, vive de acuerdo a lo más estricto y anda toda tapada, y hay otras que no, que viven al modo occidental y que no andan tan tapadas, y hay otras que en ciertas ceremonias se tapan y en otras no. Entonces, eh, me dice ahí alguien por interno que están muy buenas las novelas turcas, sí, en realidad son bien buenas. Eh, y en el fondo ahí hay una especie de convivir con estas distintas formas de ver el mundo y que se dan ciertos hechos basados en las opiniones de las personas y de cómo cada una de esas personas pretende vivir lo que cree. Entonces, eso es muy interesante, ¿ya? Bueno, y con ese ejemplo me parece que
me parece muy correcto porque nos permite ver, ¿cierto?, qué es lo que puede ser verdadero y lo que puede ser falso. Por eso yo les decía, los hechos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Las opiniones no. Las opiniones pueden, ¿cierto?, dependen de alguien en específico. Y eh, mientras sean opiniones, dejémosla ahí. Porque si la opinión solamente se queda en eso sin ningún argumento, no tiene por qué ser validada o no validada. Cuando la opinión entra a trabajar con argumentos, eh, ahí los argumentos nosotros los podemos refutar y podemos basarnos en hechos o en otro tipo de situaciones para poder validarla o no validarla. Pero en ese ámbito todavía no voy a entrar, lo vamos a ver más adelante. Ya, eso es. Avanzo. Entonces, les voy a pedir, les voy a dar 5 minutitos, ¿ya? Para que cada uno de ustedes escriba un texto. Hagamos un ejercicio después de todo lo que hemos hablado. Dice, haz una redacción de 10 líneas. No es algo muy extenso, ¿ya? Basándose en esta ilustración. Y ahí en esa escritura, usted puede hacer un texto en el cual predominen los hechos o un texto en el cual predomine la opinión, como usted quiera o las quiera combinar. Y si quiere después alguien la puede compartir y podemos ver si hay coincidencia en lo que ustedes vieron en relación a lo que vio el compañero y si hay coincidencia en la opinión de lo que ustedes vieron con la opinión que tuvo el otro compañero. ¿Les parece? Ya. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, según mi reloj, yo tengo las 8:17, ¿ya? Entonces, a las 8:22 paramos, ¿ya? Bueno, no sé si 5 minutos es muy poco para 10 líneas, ¿ya? Eh, bueno, ahí me pregunta alguien si tienen que ser 10 líneas o no, si un poco menos, un poco más, no. Lo que pasa es que en el fondo le coloqué 10 líneas ahí para que no sea algo tan mínimo, ¿ya? Eso es, ¿ya? Si uno no coloca un mínimo, hay veces que hay algunos que escriben una o dos líneas nomás, entonces por eso que lo coloqué ahí. Pero algo que sea más sustantivo, ¿ya? Para que lo podamos compartir y podamos analizar. Eso es. ¿Tienen 5 minutos desde ahora? Ya. Profe, Dígame. ¿le podemos darle como lo que nosotros queramos? Bueno, tampoco tan Exactamente. alejándose, pero poniéndole como nombre a la señora, sí. Sí, como usted quiera. Eso, si en el fondo yo quiero observar qué es lo que usted ve y qué es lo que usted coloca subjetivamente. Es una imagen muy sencilla, pero cada uno puede interpretar. Ya. Profe, había que hacer como un microcuento, ¿cierto? Sí,
Ya, muy bien, Belén. Allá me llegó uno. Ya estoy leyendo más. Ujú. Bien, Daniel. Ya. Ujú. Ya. Ahí yo estoy leyendo los cuentos que me van llegando y ya estoy pasado la hora y me han llegado por lo menos unos 4 o 5. ¿Hay alguien que quisiera leer alguno de manera espontánea? No, gracias, me dice uno. Ya, El mío está en proceso, profe. ya. Bueno, por lo menos para no ahí matar la ilusión de los que están escribiendo y haciendo el ejercicio, la mayoría ha coincidido que lo que la señora está haciendo es llevarles un pastel a los niños. ¿Ya? Em, ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La mayoría piensa que la señora es la abuelita de los niños o alguna persona que le regala el pastel a los niños. Ya, por lo menos ahí hay hechos que se pueden mirar comparativamente como Yo lo veía como una similares. caridad. Y hay algunos sí que lo han visto como una caridad, muy bien. Yo lo vi como Entonces, una ellos como una ofrenda. como una ofrenda, ¿ven? Em, entonces, por lo menos la mayoría ha coincidido en que es un pastel lo que se está haciendo ahí, aunque hay un par que habló de un plato de comida más que un pastel. La mayoría ha pensado que la señora es abuelita de los niños o que es una señora que le está regalando el pastel a los niños. Y hay algunos que han pensado que los 3 niños son hermanos en su mayoría. ¿Ya? Por lo menos hay 3 cosas en que coinciden. Cosas en que son mucho más subjetivas y en las cuales no han coincidido. ¿Ya? En que
hay algunos que piensan que el pastel estaba muy rico y que todos quedaron muy contentos. Hay otros que ni siquiera han hablado de lo rico que podía haber estado el pastel, y que solo han dicho que el pastel ha sido regalado, ¿ya? Y hay otros que han armado toda una historia de caridad detrás de la imagen que aparece ahí. Entonces, me parece muy interesante, ¿ya? Sería muy bueno que uno pudiera, ¿cierto?, hacer como una especie de cuadrito con los distintos cuentos que ustedes van transmitiendo aquí, aquí por interno en el chat. Pero yo estoy tratando de resumir así como los elementos que van coincidiendo y que podrían ser considerados hechos, y los elementos que no van coincidiendo, que son más pensados en opiniones. Aquí me acaba de llegar otro cuento muy, muy largo. Tienen buena imaginación, ¿ah? Yo lo puse como tipo afiche, publicidad, así, promocionando un Sí, concurso. sí, lo estoy mirando. Usted es como bien creativa en eso. Es la única que ha hecho algo así como más instruccional. Yo prefiero hacer Bien. poemas. Ya, muy bien. Y aquí hay alguien que me mandó un cuento donde el pastel sirve para juntar plata para un curso. ¿Ven? En fin, la imaginación da para mucho. Bien. Es solo una imagen para que vean. A ver, con este ejercicio, para que ustedes se den cuenta cómo muchas veces a partir de una imagen la forma de ver la realidad es tan diversa, pero siempre, siempre, a pesar de la diversidad que nosotros podemos observar en un texto, en una imagen como esta, van a haber elementos que tienen que estar y que van a coincidir. O sea, evidentemente en todos los relatos que ustedes han escrito, tiene que haber la imagen de una mujer mayor que está ahí, de un pastel que seguramente esa mujer eh, uno podría inferir ha cocinado, y la imagen de los tres niños que uno pudiera considerar que son amigos, que son hermanos, o que son los beneficiarios de ese pastel. Lo demás, en general, eh, son opiniones o diversificación de lo que se ve ahí en la imagen y que dependen de cómo cada uno lo ve. Entonces, ¿con qué quiero terminar este ejercicio? Si bien no voy a leer los cuentos que están ahí transmitiéndome, yo los estoy leyendo internamente y algunos muy buenos, es que independiente del texto que yo esté viendo, independiente de mis opiniones personales, hay elementos que siempre el texto va a mostrar y que son objetivos y que no puedo dejar de verlos. Ojo con eso. Y hay otros que tienen que ver con una cuestión más personal y que si bien me van a servir en la interpretación más objetiva, yo tengo que tener claro que son parte de lo que yo veo y que no son parte de lo que la imagen o el texto me está mostrando objetivamente. Cuando yo soy capaz de hacer esa diferencia, generalmente llego a una comprensión mucho más eh, correcta de lo que estoy leyendo. Si no soy capaz de hacer esta diferencia, se me confunde lo que el texto me está mostrando con lo que yo creo que el texto me está mostrando. No sé si me explico. ¿Ya? Eso es. Pero fue bueno el ejercicio. Por lo menos la mayoría de los que contestó ahí me hizo ver que vieron lo que yo esperaba. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Estoy leyendo otro cuento que me acaba de llegar. Profe, ¿cómo se los mandan? Me los mandan por el chat y me mandan mensaje en privado. Entonces obviamente no todos lo ven. Yo tengo abierto el chat aquí. Por eso yo estoy mirando aquí la pantalla constantemente. ¿Eh? Ya he leído ya más de 15 cuentos en este rato. Y por eso que estoy comentándolos. Evidentemente que no lo estoy leyendo por una cuestión de respeto a la creación que ustedes me mandan por interno. Si hay alguno que lo coloca ahí para todos, Ah, profe, se tiene lo la manda el mío posibilidad. entonces. Como quiera, sí, mándemelo, pues así yo lo voy leyendo por interno. ¿Ya? Dice hay un compañero que lo que pasa es que guarda los derechos de autor. Está bien, pues. Está bien.
Pero la única manera de guardar un derecho de autor siempre y cuando uno lo publica, pues si uno no lo publica no hay derecho de autor porque no está patentado en ninguna parte. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bueno, en fin. Ya, voy a pasar a la siguiente diapositiva, por lo menos estos ejercicios cortitos, así medios creativos, sirven bastante y a mí me permiten observar los conceptos que he estado tratando de transmitir, ¿ya? Y la clase no se hace tan aburrida, es cierto que el profe esté todo el rato hablando, ¿no? Ya, avancemos. Vamos a lo siguiente que voy a trabajar y que les anuncié al inicio en esta segunda parte de la clase, que es herramientas mucho más específicas de comprensión lectora, y voy a hablar de algunos tipos de esquemas que son importantes y que me pueden servir para poder aplicar cuando estoy leyendo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de los famosos organizadores gráficos. ¿Ya? ¿Ya? Mediante el uso de organizadores gráficos podrás organizar la información, crear marcos conceptuales para recoger ideas y categorizarlas. Ahí me quedó aparte. De manera que puedas visualizar relaciones y conexiones lógicas entre las ideas de un texto. Entonces, aquí hay un ejemplo 1. No sé si hay alguno de ustedes que cuando lee cualquier texto, como por ejemplo el cuentito que acaban de hacer, y si lo quisieran resumir, ocupan este tipo de fórmula para poder hacer un resumen. Por ejemplo, colocar un cuadradito, un circulito, colocar flechita y hacer como una especie de mapa conceptual. ¿Hay alguien que tiene claro cómo funciona esto? Sí, sí, pero en ¿Sí? el caso de un texto literario, uno suele poner el inicio, el desarrollo y el final para ir separando los hechos más importantes. Claro, porque obviamente depende de la estructura y bueno, en un texto literario aparece un inicio, un desarrollo, un clímax, un final, dependiendo de si es un cuento, por ejemplo, una novela, pero un texto no literario va a tener la misma estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. La diferencia es el énfasis que tiene cada uno de esos, pero yo pudiera hacer un esquema igual, ¿ya? Ahora, ¿es una buena estrategia ocupar organizadores gráficos? Sí. ¿Para quiénes? Y por eso que lo traigo a colación yo en esta clase. Para quienes son más visuales en su forma de aprender. Pregunta si quieren me responden en voz alta, sino por interno. Hay algunos que se les hace más fácil cuando estudian hacer esquemas como este, organizadores gráficos, de tal manera que después cuando vayan a responder una prueba se les vienen a la memoria los organizadores y es más fácil de poder asumir esos conocimientos. Sí, profe, a mí sí. ¿Cierto? E incluso depende de la materia. Por ejemplo, a mí me pasaba que en ramos como ciencias naturales, yo tenía ciencias naturales, ahora se divide en biología, ¿cierto? Química, física, pero yo cuando tenía ciencias naturales siempre ocupaba esquemas como esto. Era más fácil, por ejemplo, el aparato circulatorio, no sé, estoy pensando en la clasificación del reino animal y todo eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando me tocaba estudiar historia, no me funcionaba tanto este tipo de organizador gráfico, sino ocupaba, por ejemplo, llaves, que ya lo voy a ver, o ocupaba, por ejemplo, flechitas, que ya también lo voy a ver. Entonces, dependiendo de la naturaleza de lo que yo voy a estudiar, uno tiene que más o menos aprender con el tiempo qué es lo que le sirve más. ¿Ya? Ya, ahí alguien me dice que no sabe hacer esquemas, pero le sirve trabajar con distintos colores. Ya. Y hay otro, ahí me dice alguien que le gusta leer más cosas más como filosofía, le sirve más hacer textos. Bueno, en fin, insisto, depende de la naturaleza. Yo, por ejemplo, en matemáticas yo no sabría cómo hacerlo. Y como hace muchos años que no estudio matemáticas, en realidad menos práctica tengo, ¿ya? En fin. Yo personalmente, profe, no hago eso. Yo solo presto atención en las clases y después repaso la materia. Ya. Por ejemplo, en ese caso, usted lo más probable es que tenga una forma de aprender más auditiva y que seguramente se acuerda de lo que dijo el profe, ¿o no? Sí, a veces tomo apuntes y como que los destaco por lo más Ya. importante y cosas así. Exacto. En cambio, hay otros que, por ejemplo, se acuerdan del esquema que puso el profe en la pizarra.
o hay otros que cuando estudian se acuerdan que subrayaron en la parte derecha de arriba una palabra en su cuaderno con tal color. Entonces se acuerdan de que ese color estaba en tal parte. Esos son los que son más, ¿cierto?, centrados en la parte, ¿cómo llamarlo? Bueno, son más del color. ¿Ya? Profe, Y con, ¿cómo? le quería preguntar qué pasa con el caso de que todavía no encuentre la mejor forma de optimizar el estudio, por ejemplo. Bueno, eso le suele sucederle a mucha gente. En el fondo yo creo que es un proceso. Nada, tienes que seguir probando. En la medida en que yo tenga el conocimiento de más estrategias, de más fórmulas para poder estudiar, irlas probando, seguramente después de ver los resultados voy a poder determinar qué es lo que me sirve más. Pero tampoco es un pecado el que yo no tenga tan claro a esta altura de la vida qué es lo que me sirve más o qué es lo que me sirve menos. Y a veces que a mí me pasa, y yo lo digo por mí, ya seguramente a muchos les debe de sentirse representado lo que yo digo, que a veces yo sé que, por ejemplo, me sirve una fórmula, pero implica más trabajo, entonces me da lata hacerlo. Ejemplo, yo cuando estudiaba pedagogía, yo sabía que para mí siempre resultaba mejor ir anotando al lado de cada párrafo como la idea y después agarrar una hojita y anotar toda esa idea en una hoja de nuevo, de forma ordenada, y después volver a leer eso. Pero eso implicaba anotar 2 veces la misma cuestión, ¿ya? Entonces a veces me daba lata. Entonces lo anotaba al lado nomás y después le echaba la leía y lo iba anotando al lado y después no repasaba. Entonces me iba bien, pero no me iba tan bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, después, con el tiempo, me fui dando cuenta que me tenía que dar el espacio, me tenía que dar la lata de tener que anotar, después pasarle una hojita, volver a leerlo y hacer el subrayado que decían algunas de las compañeras. Y después de eso, de sacar como idea, como una especie de pirámide en la cual llegaba a una idea más pequeña y general. Era un trabajo mucho más largo, pero me resultaba mejor. Entonces, a lo mejor pasa que eh, sabemos que algunas técnicas no funcionan, pero como implican mucho trabajo, nos da lata hacerlas. Entonces ahí no nos queda otra que darnos el ánimo nomás. A mí me pasaba eso. Y con los años aprendí que me tengo que dar el tiempo para hacerlo, aunque sea más, eh, más demoroso, no sé cómo llamarlo, que uno se demore más. ¿Ya? Mira, ahí alguien me dice que tengo memoria fotográfica, por lo que debo anotar todo 2 veces y con colores porque, o si no, no recuerdo la información. Más tardío me dice alguien, sí, más tardío, esa es la palabra. Uno se demora más en el fondo, a veces en el proceso, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es mejor. Entonces, es lo mismo que me pasaba cuando tocaba leer libros. Yo nunca he sido de leer 2 veces un libro, pero lo leo una vez muy lento y voy anotando y como les decía después iba colocando una especie de una hoja, todas las ideas juntas para poder repasarlas. En cambio me pasaba, por ejemplo, yo me comparaba con mi hermana y mi hermana era de las que se leía una cuestión 4, 5, 6 veces, subrayaba con distintos colores, hacía resúmenes, lo tenía que hacer como 5 o 6 veces. Era mucho más detallista, hacía más trabajo que yo y generalmente le iba mejor que yo, porque como yo era más flojo y como me sabía que tenía habilidad, lo leía una vez y con eso me quedaba. Con los años aprendí que tengo que leer, pero además tengo que anotar y después tengo que resumir. Y así logré pasar del 5.5 al 6 que estaba siempre, al 6, al 6.5, al 7. No sé si me explico. Eso depende de cómo uno va adquiriendo el hábito con el tiempo y se va dando cuenta que le sirve más y que no. Pero es un proceso. Entonces ahí el compañero que me decía, pucha, si a esta altura no tengo tan claro, hay que seguir probando y hay que darse el tiempo de probar. Lamentablemente, si uno prueba y no determina cuál es el mejores resultados, siempre se va a caer pensando, pucha, no sé cuál es. No sé, es un tema que sale aquí que a mí me parece importante poder trabajarlo con ustedes porque les va a servir no solamente
para lenguaje, sino que para todos los ramos, ¿ya? Mira, ahí me dice Felipe por interno, un compañero me dice, yo escribía los datos relevantes en una plana. Más o menos yo hacía algo similar. Ya, avancemos. Bueno, aquí está también otro tipo de esquema que generalmente yo he ocupado en alguna vez, ¿ya? Y que dependiendo del ramo me ha servido. Por ejemplo, establecer un problema y como dice acá, intento, resultado, intento, resultado, intento, resultado. Como una especie de avance secuencial, ¿ya? Y al final llego a una solución. Eso me ha servido mucho, por ejemplo, cuando he tenido que escribir. Entonces aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Quiénes, por ejemplo, cuando los mandan a escribir un texto, antes de escribir el texto, se sientan a hacer una lluvia de ideas de todo lo que les gustaría plasmar en ese texto? ¿Entienden cuando hablo de lluvia de ideas? Sí, me dice ahí por interno Martín. Ya. Pero nadie me ha respondido si lo hace. Alguien me dice algo que es lo mismo que yo ¿cómo se dice? Me contestaba hace un tiempo, unos años atrás. Y lo voy a leer, pero sin decir quién me lo dijo, ¿ya? Dice, yo no las escribo, pero sí en mi mente. Bueno, le cuento que la mente es muy frágil y a veces uno tiene un montón de ideas en la cabeza, pero después cuando se sienta a escribirla no se acuerda de todas. Por lo tanto, siempre es necesario, cuando uno va a escribir cualquier texto, hacer una lluvia de ideas y anotar todo lo que se te venga a la cabeza, ¿ya? Y después de eso, ¿ya? Ahí alguien me dice, se vuelve una tormenta, ¿cierto? ¿Ya? Y otra persona me escribió, a ver, cuando empiezo a leer el prólogo se identifica la lluvia, ya. Ok. Pero es importante escribir todo lo que se te ocurra y después dividir de acuerdo a tu objetivo cuáles son las que te sirven y cuáles vas a desechar. Y después de que selecciones esas que te sirven, establecer una especie de esquema como el que yo tengo aquí en la diapositiva. ¿Cómo las voy a ordenar? Va a ir primero esto me va a llevar a esto otro, y esto me va a llevar a esto, y me va a llevar a esto otro. No sé si me explico. Porque si no, como dice aquí un compañero, se les va olvidando en el camino, ¿ya? Alguien me mandó algo allí por interno, después lo voy a revisar, ¿ya? Lo voy a guardar en el escritorio que me mandó una imagen, ¿ya? Y después la reviso. ¿Ya? Sí, profe, Entonces, la foto del texto que hice. ya, muchas gracias. Ahí lo voy a revisar y lo leo, ¿ya? Lo guardé en el escritorio para tenerlo. ¿Ya? ¿Quién fue la persona? Voy a mirar el nombre para que no se me olvide. Ya sé quién es. Ya. Ahí alguien me dice por interno, se dice que solo usamos el 10% de la capacidad cerebral, pero ahora los neurólogos dicen que es más. Bueno, ojalá sea cada vez más. Pero yo creo que si no le ayudamos a nuestro cerebro a que ocupe ese porcentaje cada vez en forma mayor, va a ser difícil que lo logre, ¿ya? Porque el cerebro es un músculo que si no se ejercita, ¿cierto? En ese sentido, se atrofia, ¿ya? Por eso es importante siempre estar leyendo y estar ejercitando, ¿ya? En fin, eso es. Vamos a otro. ¿Qué pasa con los esquemas entonces de acuerdo a esto? Otra de las técnicas que se utiliza para organizar es esquematizar y saber elaborar nuestros esquemas sobre lo que se lee es muy importante, pero también lo es cuando leemos un esquema. Entonces, ojo, un esquema es el esqueleto de un tema que se lee, que lo presenta en su conjunto en forma gráfica, jerárquica y por lo que facilita la comprensión. Entonces, por eso les preguntaba si uno anotaba ideas y después desechaba y la organizaba, porque un esquema tiene que tener una jerarquía. Si uno tiene todo junto y no establece qué es lo más importante, qué es lo secundario, qué es lo terciario, igual como cuando veíamos hace un par de clases atrás, tema, idea principal, idea secundaria, va a ser difícil que nuestro esquema responda eficientemente a lo que yo quiero transmitir o lo que quiero tener para poder estudiar y después dar buenos resultados, ¿ya? Entonces, previo a la elaboración del esquema se requieren las ideas principales del texto y las anotaciones al margen surgidas de la lectura, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, existen los siguientes tipos de esquemas y que yo creo que ustedes conocen y que yo ahora les voy a dar el nombre y se los voy a mostrar, que es el esquema de sangrado, el esquema de llaves y el esquema de barras. Y ustedes me dicen si lo ocupan o no, si le da resultado o no le da resultado. Vamos.
El esquema de sangrado, en el fondo, ¿qué es lo que uno debiera hacer? Es colocar el título del tema arriba, por ejemplo, los peces, ¿ya? Coloca la idea principal 1. Por ejemplo, partir con la definición. ¿Qué son los peces? ¿Ya? Los peces son tal y tal cosa, como lo vimos hace 2 clases atrás. Después, elemento 1 de la idea principal 1. Por ejemplo, si dice que los peces son no sé cómo llamarlo, un animal o un ser vivo que vive en el mar y que está compuesto de branquia y que tiene un sistema cierto de respiración distinto al resto y que se alimenta de algas o de otros peces, uno debiera de, por ejemplo, establecer elementos principales dentro de esa idea 1, es decir, desglosarlas, ¿ya? Ya, déme un segundo aquí, le voy a contestar a alguna compañera por interno algo. Profe, Dígame. es como el método Descartes. A ver, explíquese cómo es el método de Descartes. El de desglosar los términos, desde lo más complejo hasta lo más simple, y después analizarlo. Claro, de alguna manera, déjenme volver atrás que no sé por qué se me fue para adelante la diapositiva. Ahí está. Claro, en el fondo, más que como Descartes, es como el método deductivo, ¿ya? Que implica que yo parto como desde lo más grande y después me voy metiendo como lo más chiquitito, ¿ya? Sí, ahí estoy retrocediendo justamente en la diapositiva. Entonces, por eso que es importante que yo sea capaz de ir anotando como una idea y después de esa idea irla como desglosando, ¿ya? Eso ayuda bastante para tener como organizado el texto desde lo más general a lo más específico. Exacto, como me dice ahí alguien por interno, Ignacio, desde lo macro a lo micro, ¿ya? Entonces, en la medida, el esquema de sangrado es eso, porque se llama esquema de sangrado porque en el fondo es como si uno estuviera chorreando, ya, no sé si se entiende la metáfora. Parto desde una masa más grande y de a poquitito voy sacando hilos, regueros, mucho más pequeñitos, que son los que se derivan de la idea más central o más general, ¿ya? No sé si se entiende la imagen que quiero transmitir. Es como, lo voy a ocupar de la siguiente manera, como cuando uno tiene un árbol y el tronco en la idea más general y hacia arriba van saliendo las ramas. Y en cada rama yo voy sacando nuevas ramitas chiquititas, ¿ya? De tal manera que voy llegando al más específico, pero siempre tengo el tronco, que es la idea central primero, para que no se me olvide que desde ahí parto, ¿ya? Es un trabajo deductivo, efectivamente, como me repiten ahí por interno. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, en la medida en que yo soy capaz de ocupar esos esquemas, por ejemplo, le sirven mucho a la gente que es más buena para leer, eh, que, le, que se centra, por ejemplo, en textos más sociales, filosóficos, históricos. Para los textos históricos sirve mucho, para los textos analíticos sirve mucho. No sé si sirva mucho, por ejemplo, para, no sé, hablar de procesos, porque en un proceso no me voy metiendo en lo más Chale, el profe. Pucha, la cuestión. Yo justo iba a escribir algo en el chat sobre los textos. Yo justo estaba copiando. Hoy no, el mundo pacífico.
Ahí, volví. Tanto tiempo, Menos mal que no profe. se había caído la conexión, chiquillos, me tuve que cambiar de, al teléfono, a la conexión del teléfono y perdí mi imagen, porque no tengo que estar conectado en el mismo Wi-Fi en el computador con el celular para poder verme, así que lo siento, ¿ya? Pero para poder cerrar el ratito que nos queda, y nada, aquí en Chiloé, donde estoy, hay un temporal terrible, y y se me fue la señal del router, así que me conecté al celular. Ya, voy a compartir pantalla en lo último que estaba. Ahí está, para que vamos cerrando porque me quedan 5 minutitos. Y justo ahí algo me habrían escrito al chat de que me había caído, ¿eh? Sí, justo me caí. Estaban hablando ahí por interno. Sí, profe, sí, de hecho cuando te estaba hablando de los textos, yo justo iba a escribir algo y se pegó y se fue. Sí, yo me di cuenta que me pegué solo y ahora estoy en celeste porque mi cámara, no sé qué tiene. Delante en el colegio me funcionó y ahora resulta que está de nuevo en celeste. No sé qué pasó. ¿Ya? En fin. Ya. Ahí supongo que se ve. Y yo estaba explicando el tema del esquema de sangrado. Y les decía que generalmente este esquema sirve como para trabajar textos mucho más analíticos. ¿Ya? Ahora, después está el otro tipo de esquema. Y para ir cerrando, está el esquema de llaves. ¿Ya? ¿Por qué el esquema de llaves? Porque el esquema de llaves generalmente es el que utilizamos cuando hacemos clasificaciones. No sé si le ha pasado, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en ciencias, el reino animal, uno parte con el título reino animal y uno después coloca, no sé, los animales se dividen en, no sé, en herbívoro, en carnívoro, y uno coloca como criterios y ahí dentro de los criterios uno va colocando a lo mejor características, ejemplo y va agarrando llave hacia el lado. Entonces también funciona deductivamente, pero no es tan específico. No sé si me explico. Claro, ahí alguien me dice por interno, por ejemplo, la nomenclatura de los símbolos en química también sirve mucho con el esquema de llaves porque en el fondo es una clasificación, es un ordenamiento mucho más general y que a uno le permite, por ejemplo, la memorización más rápida. ¿Ya? Entonces, puede que a algunos les sirva, insisto, yo siento por lo menos personalmente que el esquema de llaves sirve como para cierto tipo de materias más que otras, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hablar de una bibliografía de alguien, a lo mejor me sirve el esquema, pero no sé si me sirva tanto. ¿Por qué? Porque una bibliografía podría ser mucho más, a lo mejor hacer un esquema cronológico. No sé si me explico, ¿ya? Como un sub algo, exacto, me dice ahí por interno un compañero. Es como que dentro de cada llave yo le voy metiendo algo más internamente, pero no puedo hacer tanto sub porque si no me pierdo en el camino, ¿ya? Entonces, lo importante es que ojalá el esquema de llave no tenga más allá de 2 o 3 llaves, porque si no, voy a meter demasiada información y en vez de ayudarme a memorizar, me va a confundir, ¿ya? ¿Ok? Después, por último, para ir cerrando, está el esquema de barras, ¿ya? ¿Y cuál es el esquema de barras? Que a lo mejor alguno de ustedes lo ha utilizado, ¿ya? A ver, alguien me dice, no he ignorado, Constanza, yo le decía, es que la cronología pudiera servir para el esquema de llaves, pero no sé si tanto. ¿Por qué? Porque dentro de cada llave, voy a retroceder para que vean el esquema, ¿ya? A ver si me toma. Uy, ¿qué onda? Anterior. Ahí está. Dentro de cada llave yo coloco una clasificación que generalmente la que viene puede estar dentro de, pero no es un avance temporal. No sé si me explico. Por eso que en una cronología es más difícil. Por ejemplo, una cronología sería más fácil si yo colocara un cuadradito arriba, después una flechita hacia abajo, o ir colocando una secuencia de hacia el lado. Bueno, ustedes no me pueden ver, yo estoy haciendo los gestos con la mano, lamentablemente no se pueden ver, ¿ya? Pero funciona como si yo tuviera, por ejemplo, puros cuadraditos y los fuera colocando con una flechita hacia el lado. Ahí me sirve más la cronología. El esquema de llaves, dentro de cada llave, uno va colocando como elementos que corresponden a una clasificación. Entonces, no están dados desde el punto de vista temporal, ¿ya? Eso, espero que ahí haya quedado mejor explicado. ¿Ok? En cambio, en el último que les decía está el esquema de barras.
Aquí yo coloco arriba el título, después coloco la idea principal y dentro, por ejemplo, puedo colocar características. Es como cuando alguien coloca, no sé si lo han visto, colocan un cuadradito y coloca puras flechitas hacia los lados, ¿ya? Y ahí en la flechita usted va colocando términos o va colocando características, y después dentro de las características a veces después uno le hace una llave donde hace una clasificación, entonces uno va mezclando. En el fondo se llama de barras, ¿por qué? Porque cada barra corresponde a un criterio distinto que podría estar centrado en una idea inicial, ¿ya? Eso es. No sé si se va entendiendo la idea, y el esquema de barra en ese sentido tampoco funciona tanto como con una cronología, sino cuando hay elementos que son similares. Por ejemplo, clasificación de tipos de animales. Están los mamíferos por un lado, están los reptiles por otro, están, por ejemplo, los marsupiales por otro. Estoy inventando lo que se me viene a la cabeza como para poder tratar de esquematizarlo, ¿ya? Sí, sí, puedo retroceder ahí, me dice alguien. Vuelvo al anterior. Profe, Dígame. el esquema de barra vendría siendo como, o sea, también aparte de tener características, puede tener como las funciones de lo que está, a lo que se está refiriendo, Sí, ¿o claro, no? por supuesto. Por eso les digo, en el fondo, en el esquema de barra yo puedo ir colocando criterios, y dentro de estos criterios, por ejemplo, no sé, como les decía, puedo colocar en una barra los carnívoros, en la otra los herbívoros, y dentro de esas barras después yo puedo a lo mejor hacia el ladito ir colocando, ¿cierto? Cada una de las funciones que cumplen o cada una de las características. ¿Se va entendiendo? Ya. Sí, sí, Ah, profe. ya, retrocedo más todavía. Ahí me están pidiendo que retroceda más al anterior todavía. Ya, denme un segundo. Y de repente. Ahí sí. Ya. Esa es la primera del esquema de sangrado. Ya, eso es. ¿Estamos? Ya, listo. Ok. Ya voy a avanzar entonces las dos diapositivas que quedé. Y bueno, y hasta aquí quedé con los esquemas, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, entonces, tipos de esquema, un esquema puede construirse de varias maneras. Pero siempre yo tengo que tener un título enfatizado, ojalá con letras grandes y mayúsculas, cosa que a uno se le quede en la cabeza ya gráficamente, para los que gráficamente aprenden mejor. Apartados enfatizados, aunque con menor tamaño, y numerados. Es súper importante que ojalá uno tenga un criterio, colocarle, por ejemplo, vocales A, B, C, D, E, o 1, 2, 3, 4, porque eso ya establece un ordenamiento, ¿ya? Después, ideas jerarquizadas. Van primero las principales, después las secundarias. Los matices y los ejemplos son aspectos complementarios, entonces generalmente en cualquier tipo de esquema, tanto los matices, me refiero a características secundarias que sean menos importantes, yo las dejo más alejadas del centro, y los ejemplos también. Del centro me refiero, si ese parto desde arriba hacia abajo, están más abajo, o desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, están más alejados hacia el lado derecho. Y las divisiones, subdivisiones y sangrados ayudan a visualizar la escritura. Es decir, si yo soy capaz de estar colocando algo más grande, después algo mediano y algo más pequeño, ya desde el punto de vista visual me ordena a mí la cabeza, entendiendo que incluso lo más grande es más importante, porque incluso el tamaño visualmente, inconscientemente va a indicarme a mí que eso es más importante que lo que viene después. Entonces con eso mezclo tanto lo visual como la fórmula de hacer una buena síntesis y un resumen que me permita llegar a una comprensión total de los textos que pudiera estar analizando. Eso es. Tan, tan. Sí, ahora voy a pasar lista a Constanza y voy a dejar de... Me quedo solo pendiente de esta diapositiva al final, el tema del resumen, y que lo voy a retomar al inicio de la otra clase. Y la siguiente clase voy a trabajar con algo que pensé trabajar más adelante, pero creo que lo voy a hacer ahora, de manera que después, más adelante, al pasar contenido, lo tenga que volver a retomar. La otra clase voy a hablar sobre cómo se dan algunos enunciados y cómo se dan algunos tipos de, ¿cómo llamarlo?, de distractores que se ocupan en las preguntas tipo PTU, ¿ok? Y desde ahí después vamos a revisar los contenidos. Voy a partir al revés esta vez. Déjenme dejar de compartir, sino que
En vez de pasarlo al final, lo voy a pasar al principio. Y después vamos a ir viendo contenido. Entonces ustedes van a poder ir aplicando esos elementos que yo les estoy indicando cada vez que tengamos preguntas PSU dentro de los contenidos, perdón, PTU. Y después a lo mejor podemos volver a retomarlo para ver si hay alguno que quedó con duda. Voy a tratar de hacer un ordenamiento circular de lo que viene de aquí para adelante más que un ordenamiento más lineal. Eso es. Ya, chiquillos, pucha, lamentablemente no me puedo ver porque me tuve que cambiar de la conexión de internet. Les voy a sacar una fotografía de la pantalla como siempre lo hago para poder pasar la lista después. Así que ahí estoy sacando la fotografía de la primera. Ya, que me quede bien. Ahí me puso una carita Felipe. Voy a la segunda imagen. Ya. Y eso. Tengo 2 páginas nomás que están. Ya. Lamento verme despedirme, pero la tecnología es así y tuve que terminar de este modo. Ya, chiquillos, me voy despidiendo. Que tengan una buena semana. Son las 9:03 de la noche. Que tengan una muy buena semana y os gusto como siempre. Chao, cuídense. Chao, profe, Y cuídese y disfrute el abriguen. clima.